Bueno, espero que el repaso de los temas les haya permitido estar ya a tono para que empecemos con el curso. Lo primero que vamos a hacer, en tanto tenemos luego un ejercicio posterior, es elaborar un cuadro de definición operacional de variables correspondientes a un estudio en el que se pretende relacionar el sexo, estado civil, ciudad de procedencia, edad, especialidad, nivel de residencia, con la presencia de desgaste profesional en los estudiantes de las especialidades médicas de la Universidad de Caldas. Entonces tendríamos una variable sexo nominal dicotómica, estado civil nominal politómica, ciudad de procedencia, vamos a colocar 3 o 4 ciudades posibles, la edad en años cumplidos, cuantitativa de razón discreta, la especialidad cualitativa, vamos a colocar unas 4 o 5 solo como ejemplo, nivel de residencia, solamente vamos a trabajar primero, segundo y tercer nivel, y la presencia de desgaste profesional como presencia sí y presencia no. Una vez tengan este cuadro de definición operacional, que recuerden que lleva el nombre de la variable, la definición operacional, los valores finales y el tipo de variable, lo pasan a un archivo en Excel o en Word, como lo prefieran, y lo suben al campus. Y lo dejamos ahí para hacer un siguiente ejercicio. Bueno, entonces, primero vamos a revisar las condiciones para hacer una matriz de datos en Excel. Lo presento porque realmente es muy frecuente que se hagan investigaciones rápidas y que no todo el mundo tenga acceso al SPSS, entonces a veces se utiliza Excel para la recolección de los datos. Voy a mostrarles entonces algunas indicaciones básicas de cómo debe hacerse una matriz bien hecha. Y me refiero a eso es porque usualmente cuando uno está haciendo la investigación le parece que las siglas que se inventa y que inevitablemente se va a acordar de aquí en adelante de todo, y resulta que muchas veces cuando la investigación tarda un tiempito en ejecutarse, se olvidan las siglas, se olvidan los códigos. Entonces, primero que todo, siempre debemos tener una primera columna donde tenemos el identificador 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es para colocar la historia del paciente. En la historia del paciente colocaríamos la historia 15, 28, 45, 4, sería la número 1 en nuestro registro para evitar cometer errores acá. Simplemente entonces el 1 lo colocamos también en la historia clínica. Aquí sería el número 1. Una variable, digamos, como esta cualitativa nominal politómica, pues entonces lo que hacemos es con clic derecho en el nombre de la variable y colocar el estado civil y colocar las categorías que vayamos a usar. Recuerden que deben ser todas, aquí faltan algunas. El peso, digamos, en la parte de abajo que tenemos peso, entonces le colocaríamos entre paréntesis en qué unidad la estamos midiendo, kilogramos, o si estamos en otra variable, miligramos por decilitro, o la unidad pues que sea. Si tenemos una variable no excluyente que se nos convierte en varias variables, entonces por ejemplo la variable síntoma, entonces síntoma, fiebre, sí, 1, 0, no, entonces sí o no, o también podemos manejar 1 sí, 2 no. En estadística descriptiva básicamente podemos trabajar siempre 1, la presencia, y 2, la ausencia. Esto de manejar el 0, la ausencia, se usa mucho en regresión, que espero podamos verla al final del curso. Entonces, con esa información, la idea es que ustedes para el ejercicio 2 elaboren una matriz de datos en Excel con base en el cuadro de definición operacional de las variables que recientemente hicieron e ingresen 10 registros aleatoriamente. Y ese archivo en Excel, pues entonces lo suben al aula en el espacio específico del ejercicio 2. Espero entonces que tenga la variable sexo, entonces tiene el identificador, luego sexo 1 tal, 2 tal, en el comentario, el estado civil también todas las opciones, la ciudad las opciones que van a tener en cuenta, en la edad en años cumplidos, la especialidad, 3 o 4 especialidades a manera de ejemplo, nivel, vamos a manejar nivel 1, 2 y 3, o sea que no hay que hacer nada, dejarlo como tal, y presencia de desgaste 1 sí, 2 no. Entonces ese sería el ejercicio 2 de subir esa matriz de datos a Excel y guardarla. Ahora vamos a ver cómo se diseña la matriz de datos directamente en SPSS y luego veremos cómo yo puedo traer algo diseñado en Excel a SPSS y lo mismo puedo llevar algo diseñado en SPSS a Excel. Vamos a ver todas las posibilidades. Entonces, entrando a SPSS, ustedes van a encontrar esta tabla
podemos entonces bien sea elegir una que ya tenemos, pero en este caso buscaríamos un nuevo conjunto de datos, así se llama, conjunto de datos, como quien dice, para abrir el archivo. Podemos entrar también directamente por archivo y decirle archivo nuevo datos, archivo nuevo datos. No vamos a trabajar ni sintaxis, ni resultados, ni scripts, sino los datos. Vamos a entrar, vamos a generar la estructura para poder llenar los datos. Cuando entramos allí aparece una pantalla, pero en realidad tiene dos vistas. Tiene una vista de datos y una vista de variables. Aquí arriba tenemos la vista de datos. Aquí estaría el registro 1, Pepito Pérez, con todos los datos, Juanita Arboleda con todos los datos, etcétera, etcétera. Y tenemos la vista de variables, que es en la que vamos a trabajar. Notarán que en la vista de variables, digamos el número 1, aquí iría la primera variable, iría el nombre de la primera variable. Importante tener en cuenta, recuerden, una palabra máximo 2, en este caso las palabras deben ir unidas por un guión bajo, no se toleran, el SPS no tolera ni símbolos ni tildes. En tipo la vamos a dejar siempre como está, numérica, porque las variables de cadena son para investigación cualitativa. Anchura y decimales de acuerdo a lo que necesitemos. La etiqueta es donde va el nombre completo de la variable, el nombre que queremos que salga en las tablas, por ejemplo, o en los gráficos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocar edad en el nombre. En etiqueta me puede interesar edad en años cumplidos o edad del encuestado, porque puede que tenga otra edad del hijo, pues no es cierto. Entonces aquí ya lo coloco específico. Los valores, vamos a ver, son las categorías para las variables cualitativas. El espacio para mostrar los valores perdidos, esto lo dejamos quieto. Y aquí vendría la medida donde escogemos si es nominal, si es ordinal o si es de escala. Escala son todas las variables cuantitativas, bien sean de intervalo o de razón. Veamos aquí un ejemplo. Yo tengo primero siempre la primera variable debe ser la identificación, lo dejamos quieto, no necesitamos llenar nada más. Le podemos quitar los decimales con la flechita que aparece aquí abajo para que no tenga decimales, porque son números enteros. Tenemos el estado civil. El estado civil también, como les digo, siempre tiene que figurar aquí numérica, porque es una investigación cuantitativa, a pesar de que la variable no sea cuantitativa. Le bajamos los decimales a 0 usando la flechita que ustedes van a ver acá. La etiqueta voy a dejar igual, estado civil, pero separadito. Por ahora pues lo tengo sin valores perdidos, y la tengo como nominal. Grado académico sería una variable ordinal o nominal, dependiendo cómo la esté manejando, seguramente sería ordinal. Saldo bancario de escala. Pesos kilogramos, lo tengo como pesos en kilogramos, sería una variable de escala. Síntoma fiebre, síntoma cefalea, síntoma malestar, esta es un sí o no, y lo tengo como nominal. Entonces veamos cómo se diligencia. Supongamos en esta variable, la variable fiebre, que la tengo con 0 decimales, para que me cargue 1 o 2, 1 sí, 2 no, o 0 no, 1 sí. Insisto en que es mejor manejar por ahora 1 sí, 2 no. Entonces entramos a síntoma en valores, hacemos clic en los punticos y le decimos valor 1 va a ser sí, añadimos, y luego 2 no, añadimos y aceptamos. Con eso entonces ya no tenemos que digitar sí o no, sino que tenemos que escribir el número 1 o el número 2, o si lo hicimos con 0 y 1, el número 0 y el número 1. Bueno, entonces es nominal. Supongamos acá, en grado, entonces voy a colocarlo, entro a valores, le digo 1, pregrado, añadir, 2, especialización, añadir, 3, maestría, añadir, 4, doctorado, añadir. Y supongamos que aquí puede pasar que no tenga datos, es decir, que sea posible que en la encuesta que recogí no me conteste en ese apartado. Entonces, como eso es un dato perdido, debo tenerlo en cuenta. Entonces voy a colocar un número. En este caso puse el 9. Yo pues en realidad acostumbro colocar siempre el 999 porque me sirve para todas las variables. Entonces 999 sin dato o 999 dato perdido. Entonces yo colocaría aquí 999 dato perdido, añadir y finalmente aceptar.
Para que el software entienda que ese 999 en cualquiera de las que coloqué es un dato perdido, es un dato perdido, es decir, que no lo debe sumar, ni lo debe restar, ni debe pensar que es 999 más 80 más tanto y sacar un promedio, sino que no lo debe tener en cuenta. Entonces yo entro a valores perdidos aquí en los punticos, y le digo que valores perdidos discretos porque usé un número. En el ejemplo que puse 9, pero como les digo, yo usualmente utilizo 999. Entonces aquí diríamos valor perdido discreto 999, así. Cada vez que en los datos esté 999, él lo va a asumir como un dato perdido y le doy aceptar. Nos vamos a la vista de datos y después de que llenemos los datos veremos, tenemos la identificación 121212, tenemos el estado, en números, el grado académico, el saldo, el peso, la fiebre, la cefalea, el malestar. Si nosotros queremos verlo así con letras, no solamente con los códigos, muy sencillo, en este icono que está aquí arriba, si hundimos el 1, pues serán números, si hundimos la A, pues serán las letras. Miremos como acá lo tengo, yo el estado 1 es soltero, el estado 2 es casado, el estado 3 es viudo. O en grado, el grado 1 es pregrado, el grado 2 es especialización, el grado 3 es maestría, el grado 3 es maestría, y así los tengo. Y las demás pues son variables cuantitativas. Si en algún caso de estos hubiera colocado yo aquí un 999, aquí me aparecería dato perdido, o sí, dato perdido, que es lo que usualmente uno coloca, o sin dato, ¿no? Lo que como ustedes lo prefieren. Bueno, entonces esto es de cacharrearle, y la idea es que ustedes entonces van a diseñar una matriz de datos en SPSS para ese instrumento de recolección de la información. Edad, esto es sobre niños, edad en meses cumplidos, Apgar al minuto de nacido, y les digo aquí, tengan en cuenta que es posible que el encuestado no tenga esta información. Les estoy diciendo que es importante que tengan en cuenta que el dato puede estar perdido y se debe colocar la posibilidad del dato perdido. Sexo masculino o femenino, ciudad de nacimiento, supongamos solamente a 33, antecedente familiar de diabetes, sí 1, no 2, antecedente familiar de hipertensión, sí 1, no 2. Después de que hayan hecho toda la definición de las variables, esa, en la vista de variables esté completica, pasan a la vista de datos y diligencian 10 registros. Ese archivo lo guardan y lo suben al aula virtual, y será nuestro ejercicio número 3. Ahora veamos, si eso que teníamos acá, me devuelvo, acá en SPSS, quisiéramos pasarlo a Excel porque nos lo solicitan o alguien lo necesita o alguien lo necesita y no tiene SPSS, pues entonces el resultado que obtendríamos en Excel sería este. Obviamente ahí ya vendría solamente los números, los códigos, no vendrían las etiquetas. Ese es el problema de pasar la información de SPSS a Excel. ¿Y cómo se hace? Estando paraditos ahí en el archivo, en el SPSS le decimos archivo, guardar como, y simplemente en el guardar como tipo buscamos el Excel que nos interesa, Excel 97, Excel 2007-2010, y le decimos guardar, y buscamos pues el sitio donde queremos que quede guardado, y tenemos esta imagen de la información. Así lo pasamos. Por otro lado, también cuando estamos en SPSS, cuando tenemos muchas variables, a veces es difícil recordar todos los códigos. Entonces, una manera de hacerlo, y sobre todo cuando hacemos la base de datos, la vamos a ir llenando poco a poco y la diligenciamos posteriormente, necesitaríamos los valores de la variable. Entonces, estos son los valores: civil, estado civil, soltero, casado, viudo, o sea, para poder recordar estos códigos. ¿Cómo se hace eso? Simplemente entramos a sacar la clave de la matriz de datos, que es archivo, mostrar información del archivo de datos, archivo de trabajo, y nos sale en el archivo de trabajo, nos sale la vista, pues no tan bonita, pero sale la vista en el visor de resultados. Entonces el ejercicio aquí es que ustedes generen la matriz, las claves de la matriz de datos del archivo que hicimos en SPSS, copian la tabla resultante de un archivo Word y suben el archivo al aula virtual. Finalmente, la importación de la matriz desde Excel. Si ustedes, al entrar al SPSS, ustedes pueden decir aquí, ¿se acuerdan que decíamos nuevo cuando íbamos a hacerla en SPSS? Pero podemos decir abrir otro archivo, y al abrir otro archivo vamos y buscamos, le decimos qué tipo Excel, o con extensión de Excel,
y vamos y lo buscamos, simplemente le damos clic, él nos va a mostrar las hojas de trabajo, de aquí podemos señalarla, él nos va a mostrar todas las hojas en las que haya información, nosotros aquí decimos la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3 y simplemente aceptamos. Cuando aceptamos entonces se carga la información a SPSS, pero solamente se cargan los números, entonces tenemos que volver a hacer todo el proceso de darle nombre a la variable, la etiqueta de la variable, si hay datos perdidos, valores finales, tiene pues mucha más vuelta, pero es importante que lo practiquen. Entonces por favor, la idea es que ustedes para este ejercicio 5 abran SPSS, trasladan la información del archivo que hicimos en Excel en el ejercicio 2, lo importan a SPSS, verifican que la información de las etiquetas sea la adecuada, es decir, diligencian toda la información de las variables, de la vista variables, modifican los nombres de las variables, definen las categorías de las cualitativas, identifican los valores que deben asumirse como perdidos, agregan 5 registros, recuerden que teníamos 10 que hicimos en Excel, le agregan 5 registros más y suben el archivo al aula virtual. Hasta aquí tenemos pues los primeros 5 ejercicios.